Bueno, voy a partir. Si nos pueden contar un poco más del juego, probablemente tal, porque nosotros, que yo creo que interpreto a mis colegas, que lo leímos y nos llamó la atención. Era un juego bien complejo de seguir y de implementar. Entonces, quería hacerle dos preguntas. Una era, ¿se habían realizado otros juegos con contenido económico como parte de las clases que tienen de economía, como parte de las actividades del colegio? Y segundo, ¿cuáles fueron las dificultades que enfrentaron con los jugadores, con los alumnos? ¿Cómo les explicaron? ¿Cómo los hicieron participar en el juego? Porque era, como les digo, un juego bien sofisticado, el que ustedes implementaron, y en ese sentido nos llamó, por lo menos a mí, bastante la atención. Bueno, con respecto a la primera pregunta, si usted se refiere a si nosotros como curso habíamos o como grupo habíamos hecho otro proyecto parecido, no. Esta fue una idea que nos ocurrió y la decidimos proyectar. Con respecto a la otra pregunta, no fue muy difícil como nosotros lo esperábamos. Nosotros pensábamos que iba a ser muy difícil explicarle a los niños las reglas del juego. Pero se nos vio muy favorable el que entendieran muy rápido las reglas del juego, en algunos aspectos, porque en otros se demoraban, por ejemplo, cuando aumentaba la inflación, modificar el ingreso de ingresos, de remuneración. Para complementar la idea de mi compañero, nosotros no tomamos, como hicimos un modelo exploratorio, no tomamos tantos aspectos de la economía, simplemente tomamos la inflación y las tasas de interés, la tasa de captación y la de colocación. Cuando usted aplicaban inflación, le subían los salarios, subían los costos de insumos, así lo entendí yo en el ejemplo, digamos. ¿También subían el precio al cual vendían ustedes? ¿Precio de renta, dice usted? Sí. No, porque lo que nosotros queríamos era crear una situación de crisis en la economía. Entonces subíamos el pago de insumos y de remuneraciones, simplemente. No, el profe, una pregunta para él. Si le había tocado antes trabajar con algún grupo que se presentara al concurso, ¿cuál fue la experiencia de trabajar con estos cuatro? ¿Ustedes no son colegio mixto? Sí. ¿Y qué pasó con las mujeres? Los retan. Los retan, claro, eso aprendimos del grupo pasado. Que la verdad es que este grupo salió como prácticamente de un chiste, si podría decirlo así. O sea, igual el juego salió de una broma. O sea, nosotros teníamos varias ideas planteadas, pero este juego salió de un chiste. Y por eso nosotros lo tomamos, o sea, los cuatro somos bien amigos y por eso lo hicimos así. La verdad es que por currículum del colegio nosotros teníamos que realizar un ensayo y el profesor, aprovechando esto, tomó las preguntas que plantea el Banco Central. Y para nosotros fue muy difícil cómo volver a plantearnos esta pregunta para poder resolverla. De un momento a otro estábamos conversando y oye, pero hagamos algo entretenido. Y uno llegó y dijo, claro, quieren hacer algo muy parecido como lo del Monopoly. Nosotros lo quedamos pensando, lo meditamos y después se lo comentamos al profesor. Lo que pasa es que dentro del programa de plan diferenciado, tenemos 8 horas, se divide en 2 partes, uno lo toma una profesora, otro lo tomo yo. Y ahí fundamentalmente nos abocamos al trabajo y al desarrollo de 2 unidades, considerando los objetivos fundamentales verticales que se plantean en el programa. Aprovechamos de trabajar metodología de la investigación con algunos rudimentos básicos para que los estudiantes aprendan a investigar y después nos dedicamos a trabajar economía. Una de las cosas que toda persona tiene que tratar de comprender es que el conocimiento científico no es algo que se recoja como quien recoge peras o manzanas, sino que irlo construyendo. Todos los seres vivos construimos conocimiento, lo construimos nosotros, lo construyen ellos, lo construye la salamandra de Maturana. Entonces, en virtud de eso, para que sea científico hay que seguir una serie de procedimientos. Fue de los 7 grupos que presentaron finalmente el proyecto, fue el último en terminar. Hasta que efectivamente alguien dijo, hagamos algo como un juego.
Y ahí se empezó a tratar de madurar el juego. Pero, claro, fue fácil que al final los chicos comprendieran las reglas. Pero para poder llegar a esas reglas, fue un proceso que nos tomó 2 meses. 2 meses. Y tuvimos que probarlo entre nosotros primero. Y una vez que ya probábamos el juego, si pasaba un jugador por una casilla del banco, ellos decían, démosle una cantidad de plata como ocurre en la metrópoli. Entonces yo les decía, bueno, ¿y eso de qué sirve? ¿Refleja algo que está en la economía? ¿Ayuda a cumplir los objetivos, no? Entonces, nuevamente a pensar una y otra vez, y después de 2 meses recién se logra tener más o menos la estructura de reglamento del juego. Y ahí comenzamos a trabajarlo con estos 2 grupos de estudiantes. Realmente el profesor en estos 2 meses fue como un abogado al diablo. El rol de los profesores. Solo déjenme comentarles, porque yo encuentro interesante el planteamiento del profe, del colegio de ustedes, porque lo que hay detrás de esto es que ustedes encontraron una forma de enseñar conceptos económicos, habiendo aprendido ustedes también, Claro. que es muy distinto a lo que ha pasado con los otros trabajos. Y yo creo que eso es un mérito de ustedes, porque uno ahí se da cuenta lo difícil que es tener el concepto claro para poder enseñarlo. O sea, las bitácoras de los niños que uno lee quinto y sexto básico son bitácoras súper interesantes lo que mostraron ahí en el ensayo. A mí me pareció esa la parte súper, la más relevante en es como un proceso de enseñanza-aprendizaje completito, así que De una encontré- manera muy didáctica. Bueno. Disculpe, para complementar lo que usted dice, nosotros también teníamos la idea de esto formularlo como un proyecto educativo en el colegio. No solamente para que nosotros aprendamos y los que hicimos las pruebas, sino que también para que se haga un hábito en la economía, para que nosotros aprendamos y algún día razonemos bien los escolares en frente a la economía y cómo sentir. Empezar desde más chico a saber sobre lo que se trata la economía. ¿De qué cursos son ustedes? De tercero medio. ¿Participaron el año pasado también el colegio? El colegio participó. Ganó el año pasado. El año pasado ganó el colegio. Sí. ¿Y cuántos trabajos presentaron este año? 7 trabajos. 7 trabajos. O sea, ustedes son los ídolos del colegio. Pueden saludar también porque están en las cámaras. Así que... No sabemos de cuál de las 2 cámaras entonces. Claro, pero las dos. Ahí está, eso. ¿A quién le quieren mandar saludos? A las pololas. Tal vez yo, a ver, un comentario en el contexto del juego. Uno piensa el juego y lo plantea como un ejercicio individual. El Banco Central, por otro lado, y uno tiende a pensar en la economía como una instancia en la cual las personas toman decisiones para sí mismas. Pero por otro lado somos parte de una sociedad, interactuamos y dependemos del resto y afectamos al resto. El Banco Central tiene un rol que va más allá de las personas, tiene que ver con la sociedad. ¿Qué podrían decir al respecto? ¿Cómo ven ustedes esta, entre comillas, contradicción entre individuo y sociedad? El rol del Banco Central en la búsqueda de un bienestar social, etcétera. ¿Qué podrían hablar con respecto al rol del Banco Central en este Yo lo puedo contexto? ver de la siguiente forma, que a medida que va subiendo la inflación, cada jugador resguarda más y no arriesga tanto en inversiones y va guardando la plata, y esto afecta a las empresas porque le dejan de comprar, por decirlo de alguna manera, y la empresa deja de necesitar tantos trabajadores y puede que asimismo llegue a afectar a las personas que están guardando la plata, despidiéndolas del trabajo, por ejemplo. Más que nada eso. Sí, más que nada eso. Muy bien, no habiendo más preguntas, se les felicita y se les agradece mucho la participación al profesor, a ustedes. Muchas gracias a ustedes por habernos Y seleccionado. felicitaciones. Así que un gusto de haberlo tenido aquí. Un gusto de nosotros. Muchas gracias. Felicitaciones. Muy bien. Gracias. Gracias.